Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Cada Peso Cuenta. Yo soy Emilio Brownie y hoy vamos a platicar sobre cómo identificar oportunidades en bolsa y cómo identificar oportunidades en criptomonedas. A partir de esto te voy a platicar algunos consejos que verdaderamente son de las cosas más importantes que tú puedes aprender, y esto se refiere a cómo identificarla, cómo aprovecharla, cómo administrar el efectivo, por qué tener efectivo y cuánto efectivo tener. Si este video te va a gustar, agradecería muchísimo me apoyes con un like, me dejes un comentario en la parte de abajo si crees que estoy olvidando algún punto muy importante, y te invito a suscribirte si eres nueva o nuevo por aquí. Sin más preámbulos, vamos a empezar con el video de hoy. Hablemos un poquito de qué es una oportunidad en bolsa. Primeramente es importante que identifiquemos esto, porque hoy en día ya esta palabra es muy subjetiva a cada persona. Por ejemplo, para mí una oportunidad en bolsa es cuando los mercados o los principales índices caen a partir de un 7% en adelante. Ya para los diferentes noticieros, nosotros podemos ver diferentes publicaciones casi de forma diaria que hay una caída importante en la bolsa, cuando tal vez estos índices solo tuvieron una pequeña corrección de un 1 o 2%. Para algunas personas eso puede ser una oportunidad. Yo en lo personal no considero como tal. También es importante descubrir cómo es que la podemos identificar. La podemos identificar cuando varios factores se alinean. Factores, por ejemplo, que puedan afectar a los principales negocios, a las principales empresas. Factores que puedan impedir que las personas tengan dinero en ciertos momentos. Que eso evidentemente afecta las ventas de las empresas. Otro factor que podríamos considerar sería que las personas estén cambiando de una tendencia a otra, y esto por lo general hace que estas personas terminen vendiendo posiciones en criptomonedas, en empresas, en ETFs, y terminen migrando su dinero a otro lugar nuevo. También existe y hay que entender que ETFs o índices como el S&P 500 o el Nasdaq siempre van a mantenerse fuertes, y verdaderamente cuando estos índices caen de un 7% o de un 5% en adelante, considero que es un gran momento de aprovechar las caídas. En inglés existen varios términos. Por ejemplo, a este tipo de movimientos o de pequeños porcentajes se les llaman correcciones. Después, a partir de esto, podemos hablar de un mercado bajista o de un mercado alcista. Esto se puede denominar como bear market, que es cuando los mercados comienzan a caer, y por el otro lado tenemos el bull market, que es cuando los mercados comienzan a subir. Ahora, es bien importante que a partir de esto entendamos que la primera parte fue simple volatilidad. Después hablamos de una corrección. Después hablamos de un bear market. Y al final podríamos considerar ahí, en casos muy extremos, a un crash. Ahora, hablemos un poquito de qué necesita cada uno para denominarse como tal. La volatilidad nos hablaría entre un 1 y un 3%. Una corrección nos hablaría de entre un 5 y un 7%. Un bear market nos hablaría de entre un 10 y un 12%. Y un crash creo que ya se podría considerar de un 15 a un 20% en adelante. Es importante entender cómo es que nosotros, como inversionistas que no tenemos dinero institucional, no tenemos los miles de millones de dólares que tienen los inversionistas de empresas o gente que dirige estos fondos, pues definitivamente nosotros tenemos que identificar cuál va a ser la estrategia dominante para aprovechar estas diferentes caídas. Primeramente hay que entenderlo como tal. Antes de que existan estas correcciones, estas caídas, este crash, como tú le quieras llamar, es importante que tú ya tengas una lista de empresas, ETFs o criptomonedas que te gustaría agregar al portafolio, o si es que ya los tienes, un precio de entrada para fortalecer tu posición en estas inversiones. Ese sería lo ideal. Y antes de hacer esto, pues evidentemente tú tienes que hacer un análisis fundamental para saber en dónde vas a poner tu dinero. Si esto lo quieres acompañar con un poco de análisis técnico para darte una idea de cuál sería un punto caro y un punto barato considerando la beta, pues también es una gran opción. La beta es básicamente qué tan volátil es una acción, un ETF, una criptomoneda. Básicamente la beta del mercado es 1. Si esta inversión tiene una beta superior a 1, significa que tiende a moverse más que el mercado, ya sea de forma alcista o de forma bajista.
Si la beta de esta inversión es inferior a 1, esto quiere decir que su volatilidad está por debajo del promedio. Para nosotros poder aprovechar oportunidades en bolsa, en criptomonedas, definitivamente necesitamos una cosa y una cosa nada más. Una vez que tengamos definido en qué queremos invertir y a qué precios queremos crear una posición o promediar las posiciones existentes, pues evidentemente necesitamos efectivo. Yo personalmente cada mes del dinero que invierto en mis diferentes activos, pues siempre destino aproximadamente entre un 10 y un 15% a un fondo de oportunidad. Y es muy importante que tú tengas uno. Te voy a tratar de explicar un poquito por qué. Siempre que tú inviertas, evidentemente tú vas a comprar a cierto precio. Si tú vas a comprar un mes después, puede que te pierdas ciertas oportunidades o ciertos puntos en el que este activo se encontraba más barato o por debajo de su valor intrínseco. Entonces definitivamente tú necesitas tener este fondo de oportunidad para que en estas caídas puedas aprovechar y recomprar. Pero para esto obviamente necesitas tú definirte una meta y tener demasiado claro en qué punto vas a entrar y qué consideras tú como una oportunidad de inversión. Vamos a platicar un poquito de cuánto efectivo sería lo ideal tener. Primeramente, existen varias reglas o varias diferentes suposiciones. Por lo general se debe de tener menos de un 20% de efectivo del valor del portafolio total. Si tu portafolio tiene un valor de 100,000 pesos, lo ideal es de tener entre 20,000 pesos y de ahí ir bajando. No tener más por la simple razón de que tener demasiado efectivo pues verdaderamente puede llegar a entorpecer el desempeño del portafolio por la simple y sencilla razón de que tu dinero no está trabajando todo el tiempo y este dinero podría estar trabajando mejor en un índice, por ejemplo el S&P 500, además de que está trabajando pues se está dolarizando tu dinero y esto verdaderamente es un punto clave en las inversiones, el dolarizar el dinero. Sabemos que el dólar es mucho más fuerte que muchas monedas, incluyendo el peso y muchísimas monedas de otros países de Latinoamérica y de Europa. Definitivamente es importante que tú consideres y esto ya va a depender exactamente cuánto es que tú quieres tener. De 20% podrías bajarlo a un 15%, a un 18%, a un 12%, a un 10%. Realmente esto lo puedes definir tú y solo tú. Pero sí ten cuidado en tener menos de un 21% y tener más de un 7%. Esa sería la recomendación. Ya lo que esté en medio de uno o de otro será elección tuya y solo tuya. ¿Cómo es que se administra este efectivo? He conocido a muchísimas personas que principalmente en criptomonedas, cuando ven que por ejemplo un activo como Bitcoin cae de los $47,000 a los 44,000, meten todo su efectivo. Aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros, como no conocemos los comportamientos y por más análisis técnico que nosotros realicemos, verdaderamente nunca podemos estar 100% en lo correcto. Nuestro análisis técnico puede fallar o simplemente los mercados pueden ser completamente irracionales. Puede que los soportes se rompan, puede que las resistencias también. Ahora, a partir de esto, nosotros tenemos que definir cuánto de nuestro efectivo total vamos a invertir. Después de esto, tenemos que definir un porcentaje de inversión de forma escalonada. ¿Por qué? Porque si nosotros metemos todo el dinero de golpe, pues nos puede pasar justamente que invertimos en $44,000 a Bitcoin y cuando cae por debajo de los 44, pues ya no tenemos más dinero para promediar. Yo lo que te recomiendo es que te definas. Por cada 3% de caída voy a inyectar un 4 o un 5% del fondo de oportunidad. Así vas a poder aprovechar y no se trata de que tú vayas promediando tu inversión hacia abajo según los días que vayan pasando. Verdaderamente los días son completamente irrelevantes. ¿Por qué? Porque una crisis puede durar 3 días o una corrección puede durar por muchísimos meses. Entonces, si nosotros no tenemos dinero infinito, que nadie lo tiene, pues definitivamente no podríamos aguantar una crisis de varios meses depositando un 5% al día, porque en ciertos días, en 20 días, se nos terminaría el efectivo. La forma verdaderamente responsable
e inteligente de hacerlo sería inyectando cierta cantidad cada que nosotros vemos alguna corrección importante. Creo que con esto podríamos llegar a la conclusión de que tenemos que seleccionar ciertos activos, entender que no tenemos posiblemente suficiente dinero para invertir en prácticamente todo, pero en el momento que las acciones fraccionadas salgan, esto podría ser mucho más sencillo. Invertir en ETFs, en acciones y en criptomonedas sin necesidad de invertir cantidades fuertes de dinero, simplemente comprando y utilizando este fondo de oportunidad. Poco a poco ir diversificando y fortaleciendo las posiciones que ya tenemos, que primeramente hay que recordar, hay que analizar fundamentalmente. Pero bueno, creo que con esto llegamos al final del video. Si este video te gustó, agradecería muchísimo le des like, lo compartas y te suscribas. También quisiera decirte que en la descripción te voy a dejar los grupos de Telegram y de Facebook para que te puedas unir de forma completamente gratuita. Y si quisieras una mentoría para mejorar tus finanzas personales, te invito a que me mandes un correo a este que estás viendo en pantalla. Gracias por ver el video. Por supuesto, no olvides la frase del canal: cada peso cuenta. Nos vemos en la próxima.